Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en A Prueba con Nota Alta. Haciendo trizas a la monarquía de cada uno de los países que todavía conservan esta institución anticuada, corrupta y absolutamente degenerada. El caso que hoy nos ocupa no iba a ser diferente de ninguna de las maneras. Existe una concepción de que los países en Escandinavia, por alguna razón, están mucho más avanzados y que no tienen esqueletos en el armario, no cometen los mismos errores que esos países latinos, tan faltos de dignidad y de los valores de trabajo duro, siempre asociado con los países nórdicos respecto a los países mediterráneos. Pero una vez más, este tipo de cosas, este tipo de escándalos o la realeza en general nos iguala a todos, ya que no existen realezas peores que otras. Todas son igual de malas. No existen políticos mejores que otros. Son todos igual de malos. Y hay escándalos que sorprenden. Y hay escándalos que directamente te hacen preguntarte cómo es posible que todo el escándalo en sí haya sucedido delante de todo el mundo sin que nadie dijera nada hasta ahora. Porque cuando hablamos de Jeffrey Epstein, no estamos hablando de un tipo cualquiera. Estamos hablando de uno de los mayores depredadores de las últimas décadas. Un hombre condenado, señalado, expuesto públicamente y aún así rodeado de élites, de poder, de actores, de directores, de productores de cine, de políticos, de gente que en teoría debería saber perfectamente con quién está relacionado y más considerando que su telaraña de relaciones empezó a crecer a partir del año 2008 cuando ya fue condenado por ello. Cuando ya estaba a disposición de todo el mundo todos los crímenes que había cometido. Y aquí es donde una figura entra en juego, una figura que a priori nadie esperaba ver en esta historia, la princesa heredera de Noruega. Durante semanas, silencio absoluto. Todo el mundo sabía que estaba involucrada. Todo el mundo había leído sus emails. Pero nada, perfil bajo, desaparición mediática, y cuando finalmente decide hablar, lo hace para ratificarse en un aspecto. Ella es la víctima. Tócate los narices. Es decir, tócate otra parte del cuerpo, pero voy a intentar mantenerlo sin palabrotas hoy. Tócate las narices, que ella es la víctima. Pero nada, no solamente, como os digo, siempre tiene que rasgar un poquito, entrar en los detalles, leer los emails, ver las fechas y ya entiendes todo el contexto. La historia cambia y mucho, porque la pregunta ya no es si conoció a Epstein, eso está más que demostrado. La pregunta es, ¿sabía perfectamente quién era y decidió mirar para otro lado? Y la respuesta sería afirmativa. Vamos a empezar por lo que no admite discusión para nadie, por lo que está documentado, por lo que no es ni mi opinión ni mi interpretación de las cosas, sino hechos puros y duros. Durante los años entre 2011 y 2014, la princesa heredera de Noruega mantuvo contacto directo con Jeffrey Epstein. No hablamos de un encuentro puntual, ni de una coincidencia, de un email recomendando algo, ni de una foto en un evento. Estamos hablando de cientos de correos electrónicos intercambiados entre ambos. Cientos. Y no solo eso, también visitas, estancias, tiempo compartido. Sabemos que llegó a alojarse en casa de Epstein en Florida. Es decir, no estamos ante una relación superficial, estamos ante una relación continuada, sostenida en el tiempo, lo suficientemente cercana como para que exista un encuentro frecuente, personales y además quedarte en la casa de esta persona. Yo no sé vosotros, yo sé que sois del populacho, una pandilla de pobres, como lo soy yo, pero vosotros os quedáis en casa de gente que prácticamente no conocéis o os quedáis en casa de gente que conocéis bien y con la que tenéis confianza. Bueno, pues no creo que sea muy diferente llegada a estas élites. Y aquí, claro, todos estos indicadores, ¿no? En uno de los correos electrónicos, la princesa escribe algo absolutamente clave para entender lo que viene después. Dice que lo buscó en Google, que investigó quién era y añade que no tenía muy buena pinta lo de Epstein. Y aquí, claro, esto empieza a chirriar, porque ese email no es una opinión posterior, no es algo que haya dicho ahora para defenderse, no es una reinterpretación interesada.
Es un mensaje escrito en su momento, cuando todo estaba ocurriendo, reconociendo que había encontrado información comprometedora, la condena del año 2008 por tráfico de gente que todavía no había alcanzado la mayoría de edad, le generó dudas, pero decidió seguir con ello. Y no estamos hablando de rumores en foros. Jeffrey Epstein tenía una condena en firme y una búsqueda rápida ya lo encontrabas. La primera búsqueda que encontrabas en Internet en el año 2012 era de la condena de Jeffrey Epstein, que en Estados Unidos ponen en los registros de la P-palabra a la gente que haya hecho alguna tontería con gente que no ha alcanzado la mayoría de edad. Perdonad que tenga que hablar de esta manera, pero YouTube le gusta mucho censurar mis vídeos últimamente y no quiero seguir exponiendo el canal ni que me metan un shadow ban permanente por hablar de temas que por alguna razón a las grandes corporaciones no les interesa que se hable de gente tan enferma y tan corrupta. Pero bueno, eso es harina de otro costal que cubriremos otro día. Así que lo de que no tenía muy buena pinta, la pregunta es inevitable. ¿Qué vio? ¿No? ¿Y por qué no estamos hablando de que descubriera que vestía raro o que tenía un estilo peculiar? Aquí estamos hablando de un tipo que tenía una condena por prosti de gente que no tiene 18 años todavía. Y eso es lo que aparecía. Eso es lo que cualquier persona podía ver con una simple búsqueda de Internet. Pero aún así la relación continuó, los correos continuaron, el contacto no se cortó de inmediato y ya no estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de conocimiento y de decisiones tomadas a sabiendas de lo que había hecho. Y ahora llegamos al corazón del asunto. Porque una cosa es que alguien cometa un error con la persona equivocada o que se deje engañar, eso puede pasar. Pero otra cosa muy diferente es sostener que no sabías con quién estabas tratando. En la entrevista realizada recientemente por Mette Marit en la televisión es un absoluto despropósito. La princesa además insiste en una idea clave, que no sabía que Epstein era un depredador, que no conocía la magnitud de sus crímenes y que fue manipulada. Que ella es una pobre víctima. Pero el problema es que no encaja con los hechos. Si tú lo has buscado en Google y has encontrado lo que ha hecho, eso ya no es una cosa que no sabía lo que había hecho. Si lo confirmas en un email, sabes lo que ha hecho. Y en la entrevista, cuando se insiste, cuando se le plantea directamente que la información está disponible, dice no lo recuerdo bien, fue hace muchos años. O sea, deja claro que tiene una especie de amnesia selectiva que le hace recordar ciertas partes y ciertas partes no. Si realmente no sabías nada, lo dices sin problema. Pero si sabías algo, aunque fuera lo suficiente como para sospechar, ya no es ignorancia, es decisión. Es decidir seguir en contacto con alguien que como mínimo ya es cuestionable. Y aquí es donde la narrativa del me manipuló, yo solo soy una pobre víctima, yo solo soy una chica, jiji, empieza a tambalearse. Epstein manipulaba a la gente. Eso no creo que haya nadie que lo pueda dudar. Pero la manipulación no elimina la información que hay disponible sobre esta persona en Internet. No justifica que después de detectar señales claras de alarma decida seguir adelante como si nada. Al final, lo que queda no es la imagen de alguien completamente engañado. Lo que queda es algo mucho más incómodo. Alguien que vio lo suficiente como para dudar, pero no lo suficiente como para apartarse. Después de semanas de silencio de Mette Marit, finalmente decidió romper su silencio con la que hemos mencionado antes, que era esta entrevista del desastre, ya que su imagen pública empieza a tambalearse y los noruegos, que siempre han sido tan monarcas, se están dando cuenta de que su institución está tan podrida como el resto de instituciones reales en Europa. Ahora entramos en el terreno del relato que ella quiso construir durante todo, el victimismo. En la entrevista repite ideas como pilares de su defensa. Me manipularon. No se dio cuenta. Cuando uno es manipulado no lo ve venir. Y claro, esto está bien construido. ¿Por qué? Porque está apelando a algo con lo que cualquiera puede empatizar. Nadie quiere verse como ingenuo, pero sí como alguien que ha sido engañado. Es una diferencia clave. Pero aquí hay un problema, ¿vale? Es que ese discurso no aparece en su momento. No aparece cuando mantiene el contacto. Aparece cuando ya te han pillado.
con el carrito de los helados. Y además hay un elemento que no se puede ignorar, la forma en la que se hace. Porque no es muchas veces lo que dice, es cómo lo dice, el tono emocional, las lágrimas contenidas, esa sensación de estar al borde de romperse en cualquier momento. ¡Ay, pobrecita mía! Está construyendo una narrativa, una imagen concreta, la de alguien que está sufriendo, la de alguien que pide comprensión, la de alguien que sugiere que el foco deje de estar en lo que hizo y pase a estar en cómo se sienten ahora. Pero claro, aquí hay que hacer una pausa, porque sentirse mal no cambia lo que has hecho. Y esa es la trampa del relato, desplazar la conversación del pasado al presente, de las decisiones tomadas a las emociones actuales, de la responsabilidad al sufrimiento. Y lo más interesante es que incluso cuando intenta asumir parte de la culpa, lo hace a medias tintas. Habla de no haber investigado lo suficiente. ¿Lo suficiente? Pero si lo habían buscado ya en Google, ya me sale todo allí. O había confiado demasiado, confiado en una persona que tenía una red de tráfico de menores. Interesante. He sido ingenua. No, ingenua no. Has elegido ignorar datos muy reales de una persona tan peligrosa para la sociedad. Y quiere dar la sensación de que no fue una decisión consciente, que se equivocó al confiar, que decidió mantener una relación con alguien que le generaba sospechas. Lo primero te coloca como víctima de su personalidad. Lo segundo te coloca como responsable de tus actos y evidentemente elige nada, la víctima. Al final la entrevista no aclara nada, no responde preguntas incómodas, no entra en debate, lo único que vemos es una persona haciéndose la víctima. Por otro lado, si hay algo que realmente termina de hundir todo ese relato, no es una frase concreta, es las historias tan diferentes que nos cuenta. Porque cuando uno une las piezas y ve que no encajan, nos damos cuenta de que aquí hay dos relatos. Por un lado, no sabía quién era, no entendía la gravedad, fue manipulada, pero al mismo tiempo buscó, vio cosas sobre él y llegó a la conclusión de que era una persona problemática, es decir, suficiente información como para levantar una bandera roja del tamaño de Japón. ¿Pero qué pasa aquí? Le genera rechazo, pero el contacto continúa, ¿no? Se sintió incómoda. Hubo una situación en la que Epstein le hizo sentirse insegura. Llamó a su marido para contárselo incluso. Ya estamos incluso no hablando de sospechas abstractas, sino de un comportamiento que tuvo Epstein que a ella le generó rechazo. Y aún así sigue contactando con Epstein. Y aquí, claro, en este momento la historia ya se vuelve completamente insostenible. Porque cualquier persona en su sano juicio, ante una situación donde te has visto tan violentada, tan incómoda, romperías el silencio. Lo que pasa es que, ¿qué? Estabas sacando rédito económico de todo esto y tu respeto propio tenía un precio. Eso es lo que necesitas decir. Eso es lo que necesitas decir, la verdad en televisión. No, yo sabía quién era, pero como me gusta tanto el dinero y el poder y él me lo daba, pues lo mantenía. O como me gustan mucho los críos, me lo daba. O como me gusta mucho lo que se supone que le gustara, me lo daba. Pero si va a seguir mintiendo y creando falsas narrativas, no vamos a ir a ninguna parte. Y claro, uno debería haberse alejado, poner distancia. No necesitas un dossier completo para tomar esta decisión. Con la intuición debería bastar. Con la incomodidad, con la sospecha. Pero en este caso nada de eso ocurre. La relación no se rompe definitivamente y no hay una reacción proporcional a lo que ella misma describe. Y entonces hay una capa más. Dice que pensaba que era una mala persona, que no era alguien con quien debías relacionarte. Pero al mismo tiempo lo presenta como un contacto más dentro de su entorno. Alguien con el que ella mantuvo el contacto. ¿Cómo se sostienen estas dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo puedes pensar que alguien es tan peligroso y seguir interactuando con él como si nada? La respuesta es simple, miente, no se sostiene, no encaja. Y cuando un relato se llena de dudas, ya nos damos cuenta de que no es ingenuidad. Es decidir, siendo plenamente consciente, de qué narrativa vas a manejar en cualquier momento en el que estés. El no sabía cae por su propio peso. Y claro, y hay algo que no podemos ignorar en toda esta historia. Algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que lo cambia. El momento en el que ella decide romper su silencio. Porque no lo hace cuando sale la primera información, ni cuando aparecen las preguntas, ni cuando tiene margen para controlar el relato.
habla cuando ya no tiene escapatoria y cuando el foco ya se ha puesto en la guerra de Irán y en los papeles de Epstein ya no tienen tanta relevancia. Y han pasado semanas de silencio, semanas en las que los medios estaban publicando detalles, en las que aparecen correos, en las que la presión va creciendo poco a poco. Y durante todo ese tiempo ella desaparece. Se mantiene al margen, se retira de la vida pública. Intenta que el ruido baje y cuando empieza a funcionar, llega a la opción de la opinión pública. Cuando ya no es noticia puntual, cuando ya simplemente es un problema de imagen medio manchada que le toca ahora solucionar, incluso cuando el entorno político pide explicaciones, es cuando ella decide dar la cara, ya con una guerra que ha quitado del foco al presidente de los Estados Unidos, la misma razón por la que ha sucedido esta guerra. Opinión propia esto no es objetivo. Pero hay otro elemento también importante, el contexto personal, porque esta entrevista no ocurre en el vacío. No, señores, no. Ocurre en paralelo frente a otro problema abierto, el juicio de su hijo. Un proceso judicial gravísimo, con acusaciones muy serias, que coloca a la familia en una situación muy delicada. Y justo cuando ese juicio llega a su fin, justo en ese momento llega la entrevista. ¿Casualidad? No es casualidad, porque esto encaja demasiado bien en una estrategia de control de daños. Esperar, aguantar, dejar que pase lo peor y cuando ya no puedes evitar hablar, hacerlo en el momento más conveniente posible, cuando puedes ser tú el arquitecto de tu propia narrativa. Cuando puedes mezclar contextos, cuando puedes diluir responsabilidades entre varias crisis al mismo tiempo. Y claro, el tono de la entrevista, pues justificado totalmente. No es una intervención improvisada, es una preparación tremenda, limitada, controlada, en un formato concreto, tiempo concreto y respuestas calculadas. Porque ya no se trata de contar lo que ocurrió, se trata de gestionar lo que la gente piensa sobre lo que pasó. Y cuando uno entiende esto, ya todo tiene sentido. El victimismo, las lágrimas, las respuestas vagas, las lagunas de memoria, las medias admisiones de culpa, pero sin llegar a reconocer culpa ni pedir perdón. Todo parte del mismo objetivo, una reducción de impacto. Salir lo menos señalada posible por una situación que ya no puede ni ocultarse. Y llegados a este punto, ¿qué significa realmente formar parte de una monarquía en pleno siglo XXI? ¿Qué significa? Tener a gente como el expríncipe Andrew, con el que tenemos fotos con sus víctimas que ni siquiera eran adultos. Tenemos fotos de él tirándose encima de lo que parece una persona extremadamente joven. Tenemos el príncipe Carlos con retratos que podrían ser prácticamente satánicos. Tenemos emails del mismísimo Epstein diciendo que va a cenar con Juan Carlos I. Tenemos la monarquía de Bélgica, también totalmente manchada por los papeles de Epstein. Las líneas de defensa que utilizan están claras. Vienen a decirnos una cosa. Aunque seamos una figura pública, tenemos derecho a una vida privada y además tenemos sangre azul y el resto del populacho no lo tienen. ¿Vale? Para ellos, para ti suena desmesurado, para ellos suena lógico. Porque esta gente todavía vive en la idea de que son reyes, realeza por la gracia de Dios. Pero no es una ciudadana cualquiera, no tiene derecho a una vida privada, no tiene derecho a ese margen. Es la futura reina de un país. Forma parte de un sistema que la sostiene con sus impuestos, la confianza pública, la ejemplaridad. Y lo único que se espera de ello es que den una buena imagen y ni de eso son capaces. Y allí es donde el argumento se rompe completamente, porque tú no puedes reclamar privacidad cuando te interesa y al mismo tiempo mantener todos los privilegios que te están dando tu posición real. No puedes decir esto es personal cuando estás teniendo relación con una persona que ha traficado con lo más preciado que tiene una sociedad, sus críos. Y esto está demostrado. Es una cuestión que afecta directamente al Estado. Por supuesto que podemos meternos y por supuesto que podemos opinar. Y esto no lo digo yo. Esto lo están señalando incluso expertos, historiadores, corresponsales especializados en la realeza y gente que no son antisistema ni antimonárquicos y entienden perfectamente cómo funciona este tipo de instituciones. El cargo no es un título, es una responsabilidad.
Y lo que refleja esta situación es lo que hacen las monarquías una y otra vez. Una desconexión total entre lo que creen que pueden hacer y lo que la sociedad esperaría de ellos. Una especie de burbuja en la que ciertas decisiones no parecen tener consecuencias reales, donde los errores se maquillan, se gestionan y se diluyen, pero rara vez se asumen de verdad. Y aquí volvemos a lo de siempre. Si esto lo hace cualquier persona en una posición pública relevante, la presión sería brutal. Todos nos echaríamos al cuello de esta persona e intentaríamos que se hiciera justicia. Pero claro, a veces nosotros tenemos lo que nos merecemos porque vemos cómo la realeza se aprovecha una y otra vez de nosotros y no movemos ni un dedo. Aceptamos. Puede salir la peor noticia mañana de Felipe que vamos a seguir exactamente igual. Y eso nos culpa a nosotros. Eso nos hace a nosotros casi cómplices y casi merecedores de todo lo que nos pase. Y ahora, buscando todas las piezas juntas, esta señora es una mentirosa, que se está riendo de la gente, que ha adaptado el rol de víctima, que está constantemente contradiciéndose, que fui ingenua, no investigué lo suficiente, buscando suavizarlo, rebajarlo y convertirlo en algo pues, casi inevitable. Como si el problema no fuera la decisión, sino el carácter. Y esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque cuando conviertes un problema en un rasgo personal, deja de ser responsable de él. Pasa a ser alguien que tomó una decisión cuestionable, a ser alguien que simplemente es demasiado buena, demasiado confiada. Y allí ya no hay culpa real, hay reinterpretación. Y luego están los elementos emocionales, lágrimas, el tono quebrado, la sensación de que está a punto de romperse y de que ella no sabía lo que hacía, que era solamente una pobre víctima y que ella está del lado bueno de la historia. Y por último, el elemento que lo cierra todo, la ausencia de consecuencias. Yo soy educador y llevo trabajando de educador muchos años ya, 16 años. Y hay una cosa de la que me he dado cuenta como educador. Si no hay consecuencias para los más pequeños, ellos siguen escalando para encontrar dónde está el límite. Con los adultos sucede algo parecido. El problema es que cuando ya han llegado a un punto donde la han liado tantas veces y donde los crímenes que han cometido son tan horrorosos y aún así no ven consecuencias, empujan el límite hasta degeneraciones que no os puedo ni explicar. Lo único que aparece como posible límite es su salud. No hay una reflexión seria sobre si debería seguir en su posición, no hay un perdón a todos los noruegos, no hay una clarificación de lo que realmente buscaba en la relación con Epstein. Y al final lo que estamos viendo aquí no es una disculpa en el sentido real de la palabra, no es alguien enfrentándose a sus actos y asumiendo lo que implican. Es alguien intentando salir de una situación complicada con el menor daño posible, utilizando todas las herramientas posibles, emoción, ambigüedad, victimismo y una narrativa cuidadosamente construida con el apoyo de otros reales. Y cuando lo miras así, te das cuenta de que no hay arrepentimiento posible. Y mientras tanto el mensaje que queda es peligroso, que incluso en situaciones así, incluso con algo tan grave como cientos de emails sabiendo quién era la persona, con una persona que podría ser el mismísimo diablo por los actos tan maléficos que ha cometido en su vida, puede salir más o menos indemne si construyes bien el relato. Y allí es donde nos tocaría preocuparnos al populacho, a los pobres, porque esto no va de ella. No va de este caso en concreto, va de algo más amplio. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aguantar que las élites reales, políticas o culturales dicten o nos digan qué tenemos que pensar, cómo tenemos que dirigir nuestras vidas y en qué momento vamos a decir basta? Y allí, en ese momento, cada uno tendrá que decidir de qué lado se pone. Yo tengo claro de qué lado me pongo. Lo he repetido en casi todos los vídeos que he hecho de Epstein. Y creo que si la persona viendo esto es española, debería leer, o debería ver alguna de las formidables interpretaciones que tenéis en esta misma plataforma, de Fuente Ovejuna.
La demostración que cuando el pueblo toma una decisión, independientemente de la persona que tenga delante, el pueblo vence. Suena cliché, pero el pueblo unido jamás será vencido. Con esto concluyo. Si os gusta este tipo de contenido, le podéis dar a like y suscribiros. Si no os gusta, le podéis dar a dislike allí abajo y dejar vuestro insulto, que no será borrado. Y, como última cosa, no donéis nada de dinero a ningún youtuber, ni siquiera a mí. Porque ganamos dinero con los anuncios. Y dar dinero a gente que mendiga peor que los que están en la plaza de vuestra ciudad o pueblo, son gente que no merece absolutamente nada. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo.